Bien, vamos a ver por fin el tema 1 de realidad virtual, y vamos a hablar de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realidad extendida. Primer punto, ¿qué son estas cosas? Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realidad extendida. Las siglas en español son exactamente las mismas, pero le dan la vuelta. RV, RA, RM, RX. Vamos a usar indistintamente unas u otras. O sea, que si pongo VR es lo mismo que RV. Virtual Reality es lo mismo que realidad virtual, obvio. Esto es, como hemos dicho, realidad virtual. Esto es realidad aumentada. Esto es realidad mixta. Y esto es realidad extendida. Comencemos por el comienzo. Y cuando acabes de hablar, te callas. Realidad virtual es cuando creas una realidad falsa. Cuando creas una realidad en la que tú te pones las gafas y entonces te aíslas completamente del entorno y a partir de ahí te metes en otra realidad, en otro mundo. Realidad virtual. Punto. Bien. Realidad aumentada es cuando no te aíslas del entorno. Cuando estás viendo el entorno y en el entorno añades más cosas. El ejemplo prototípico es el Pokémon GO. Tú estás viendo el mundo real con el móvil, pero en el mundo real no hay seres majos que los capturas y después de capturarlo y encerrarlo en una bola te quieren mucho, por alguna razón. Bien, hasta ahí fácil. Vamos a complicarnos. Lo de la realidad mixta se supone que es una mejora de la realidad aumentada, una mezcla de la realidad aumentada y la realidad virtual, en la que puedes hacer cosas en la realidad mixta que no puede hacer la realidad aumentada. En la práctica no he encontrado ningún acuerdo en las diferencias entre estas dos cosas, en todas las fuentes que he consultado. Y sinceramente, mi opinión, con la información que tengo, es que esto es un término de marketing para decir que esto es mejor que esto porque patatas. Entonces, aquí este concepto no lo vamos a usar y cuando lo veamos referenciado vamos a entender que son exactamente las mismas las dos cosas, que son sinónimos. Porque, repito, al fin y al cabo, esto sí que es sí que hay una diferenciación, que es que te aíslas del mundo, pero el concepto es el mismo. No te aíslas del mundo, ves el mundo y ves cosas en el mundo que no estarían. Y ya os digo, y no nos metamos en los detalles porque, repito, no son estándar y no hay una nomenclatura tal. Y este último concepto sí que es interesante. La realidad extendida es la que engloba a todo lo demás. Cuando queremos hablar de estos conceptos, a eso se le llama XR, Extended Reality, realidad extendida. Y ese concepto sí es importante porque, por ejemplo, habréis visto que cuando metemos cosas relacionadas con esto en Unity, le metemos el módulo XR, el módulo de realidad extendida, que es el que nos da las herramientas para hacer cosas en realidad virtual, aumentada, mixta, o cualquier otra cosa que se les ocurra más adelante relacionada con esto. Porque evidentemente todo esto hay mucho término de marketing y llegará a un punto en el que aparezca otro término más que diga, pues por ejemplo como esto, que diga, no, la realidad aumentada es esto, la realidad mixta es esto, y ya aquí tengo otra cosa que todavía es mejor y tal, y esto solo lo hacemos nosotros porque somos los más guays. Pues vete, lo que quiere. Bien, entonces, vamos a distinguir realidad virtual, cuando te aíslas, realidad aumentada, cuando no te aíslas, y realidad extendida, el global de todo. Y realidad mixta es lo mismo que realidad aumentada. Más cositas. ¿3 grados de libertad o 6 grados de libertad? Degrees of freedom. El concepto es muy sencillo. Si tienes 3 grados de libertad, solo tienes 3 ejes por los que moverte. ¿Cuáles son esos 3 ejes? X, Y y Z, pero rotativos. Entonces, yo estoy aquí, si hago así, me estoy moviendo en torno al eje X, que es en torno al que estoy girando. Si hago así, me estoy moviendo en torno al eje Y, que es en torno al que estoy girando. Y si me quiero mover en torno al eje Z, tengo que hacer así. Es decir, todo el movimiento que podemos hacer con la cabeza conlleva 3 grados de libertad. 3 ejes en los que rotamos. Eso es lo estándar en cualquier experiencia de realidad virtual que vaya, por ejemplo, con móviles. Todos los móviles llevan acelerómetros en las 3 direcciones y cuando tú coges las típicas gafas de cartón con unas lentes y le metes el móvil delante o la Switch,
que es lo mismo a esos niveles de realidad virtual o realidad aumentada, normalmente realidad virtual, pues entonces es perfectamente capaz el dispositivo de reconocer cómo estamos moviendo la cabeza. Pero solo eso. ¿Cuáles son los otros 3 grados de libertad que conlleva meterse en 6 grados de libertad? Pues los mismos ejes, pero en lugar de la rotación, la traslación. Los 6 grados de libertad me permiten hacer así, para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Y eso es lo que tienen las gafas de realidad virtual, que las distinguen de otras cosas que son menos específicas de realidad virtual, que es que te permiten los otros 3 grados de libertad. Eso tradicionalmente se conseguía poniendo sensores por toda la habitación, mapeando toda la habitación y entonces viendo dónde estaban las gafas con respecto al resto de la habitación. Eso era un por saco regular, y hoy en día lo que pasa es que todas esas gafas lo que llevan es un montón de cámaras alrededor. Esas cámaras graban el entorno y entonces a partir de ahí deciden hacia dónde te han movido por la diferencia, como si fuera un ratón óptico que va haciendo fotos y te va diciendo cómo lo van moviendo, va haciendo fotos de la estancia y va decidiendo, pues se ha movido para acá, se ha movido para allá, girado para allá, girado para allá, y evidentemente los acelerómetros también los lleva y mezcla la información de las dos cosas. Y eso en un principio era más lento y tal, pero a día de hoy yo personalmente no noto ya ninguna diferencia entre lo que se hace con balizas y lo que se hace con cámaras. Más cositas. Los mandos de realidad virtual y realidad aumentada. Los de realidad aumentada suelen ser muy sencillos. Los de realidad aumentada suelen ser, estoy mirando cosas con el móvil, tengo a mano una pantalla táctil, pues utilizo la pantalla táctil para absolutamente todo. Otra vez, el ejemplo prototípico, el Pokémon GO y todos sus clones, que pues utilizo esto para tirar la bola, para capturar, para coger, para seleccionar o para interactuar con los objetos que tengo en realidad aumentada. Ninguna complicación. En realidad virtual las cosas se vuelven más complicadas. Hay juegos de realidad virtual bastantes que se pueden jugar directamente con simplemente un mando. Tú coges un mando de videojuegos normal y corriente y lo utilizas para jugar juegos de realidad virtual. ¿Qué es lo que pasa? Que eso da hasta donde puede y da inmersión hasta donde puede. Cuando quieres que sea más genérico, pues utilizas mandos, que lo habéis visto más de una vez, que son mandos que te dan también la posición en los 6 grados de libertad, que te permite tanto moverlos como girarlos y que te reconoce todo el rato la posición de las manos. Y también es completamente estándar que tengan localización de dónde está el pulgar, localización de dónde está el índice y localización como mínimo de dónde están los otros 3 dedos por separado. Eso te permite mezclar, tener manos prensiles, que puedes coger cosas, con poder manejar, por ejemplo, un gatillo por separado. Eso es el estándar. También hay mandos que te reconocen todos los dedos por separado, pero eso pasa menos. También pasa. E incluso tienes hoy en día gafas y tecnologías que prescinden completamente de los mandos y lo que te reconocen es gestos con las manos. Te reconocen dónde tienes las manos, dónde tienes los dedos, y igual que utilizan las cámaras que llevan para ver dónde está toda la habitación, pues reconocen dónde está para dónde pones las manos, cómo pones los dedos y demás. Y eso evidentemente tiene más limitaciones que los mandos. Lo primero es que nos hemos quitado por narices botones y posibilidades de interacción, porque esos mandos al final llevan los mismos botones que lleva un mando normal. Los mandos de 6 grados de libertad, estándar de realidad virtual hoy en día, pues tienen todo lo que tiene un mando normal. Tienen sus joysticks analógicos, tienen sus botones, normalmente botones también ápticos, botones analógicos, y todo eso evidentemente lo pierdo en cuanto tengo las manos libres. Yo no tengo ningún joystick analógico en las manos, no sé vosotros. Entonces, claro, y sumarle a eso que evidentemente, por ejemplo, si pones una mano delante de la otra y oscurece una mano con la otra, pues obviamente si las cámaras no ven cómo estoy moviendo estos dedos, no lo ve. No tiene mucho más. La idea es que eso fomenta más la intuitividad, el poder manejarlo sin tener ni idea de videojuegos o cosas por el estilo, porque la idea es que se persigue mucho el concepto de atraer a gente que no está tan acostumbrada a los videojuegos o que no está tan acostumbrada a este tipo de cosas, porque la idea, si habéis visto alguna vez algún anuncio de Meta, la idea es que todo esto también se convierte en una nueva internet, en un nuevo
tal, en un nuevo paradigma. Bien. Hasta ahí todo bien, todo precioso, tal. Venga. Hablemos de dinero. Porque evidentemente aquí estamos en una formación profesional, en un curso de especialización. Aquí yo os tengo que enseñar cosas. Dice la ley orgánica de formación profesional que os tengo que enseñar cosas que valgan pasta. Y entonces empezamos con las malas noticias. La realidad virtual a día de hoy no tiene mercado suficiente. Y no tiene pinta de ir a crecer ni de estar creciendo. Tenéis los datos en los apuntes, os los sobreimprimo aquí un poco en el vídeo, pero básicamente te vas a Steam, que es la plataforma de videojuegos más grande del mundo, y la cantidad de gente que tiene una gafa de realidad virtual es un 2% del total de los usuarios. No os estoy diciendo que la usen todos los días, no, que las tengan conectadas. Un 2% de los usuarios. Dice, bueno, esto estará en crecimiento. No, está completamente estancado. Y de hecho, según vayas mirando en el Steam Hardware Survey, pues a veces incluso baja. Que tampoco creo que eso signifique que haya gente que esté desconectando la gafa y tirándola a la basura. Doy por hecho que lo que eso significa es que entra mucha gente nueva a Steam todos los meses y de esa gente nueva que entra, menos del 2% tienen gafas. Y por tanto el porcentaje global baja. Valve da porcentajes, no da números concretos, entonces también tenemos que entender las limitaciones de esa cuenta. Pero desde luego no es una información muy halagüeña. Meta, antes Facebook, daba unos datos muchísimo más optimistas con los que sacar mejores conclusiones, hablando de millones de Quest 2 vendidas, de ingresos de la tienda Oculus y cosas por el estilo, pero a poco de seguir la actualidad sabréis que eso, por mucho discurso triunfalista que vendan, a día de hoy ha llevado a la mayor debacle de la empresa desde que existe. Hubo una caída en bolsa a niveles de 2016, los inversores lo reventaron, Zuckerberg se disculpó públicamente por la tendencia hacia el metaverso y hacia la realidad virtual de su empresa y despidieron una barbaridad de empleados, todos relacionados con eso, porque la división de realidad virtual no paraba de perder millones y millones y millones y millones. Entonces, a día de hoy, la empresa más fuerte que apostaba porque todo se convirtiera en realidad virtual está hundida a ese respecto y no levanta cabeza. Y si nos vamos a datos de videojuegos que muchas veces son punta de lanza, repito, solo tenéis que ir a la encuesta de hardware de Steam. En la encuesta de hardware de Steam, si miráis el ordenador medio que tiene una persona que usa Steam, está muy por encima del ordenador medio que hay de oficina. Evidentemente, la adopción de nuevos sistemas operativos es más rápido, la adopción de más cantidad de RAM es más rápida, la adopción de mejores tarjetas gráficas es más rápida, y todo eso se nota una barbaridad. Y como os he dicho, aún así, la penetración de la gafas es muy baja. Y si te vas a la killer app de Valve, que es el Half-Life Alyx, que es uno de los juegos más deseados de todos los tiempos, vosotros sois muy jóvenes y no sois conscientes de lo que supuso Half-Life 2 en su momento. ¿Sí? ¿Vale? Half-Life 2 en su momento era tan deseado que le sirvió a Valve para poner el Steam en funcionamiento. O sea, fue el primer juego que Valve se atrevió a solo lo distribuyo por Steam. Te compras una copia física en una tienda y la copia física lleva un código de Steam para bajarte Steam y bajarte el juego en Steam. Se atrevieron a eso. Y ese fue el punto de partida de Steam, que repito, la plataforma de videojuegos más grande que hay ahora mismo en el mundo. Y eso lo consiguió Valve todo el principio con un solo juego. Luego con la Orange Box y cosas por el estilo, luego salieron más episodios y demás, y la gente llevaba pidiendo un Half-Life 3 o parecido décadas. Cuando por fin sale el juego, que sale exclusivo para realidad virtual, que es más bien una secuela mezclada con precuela, bla 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 bla, eso no lo vamos a discutir ahora. Pero desde luego es la killer app de Valve, y desde luego es el juego en el que todo está medido al absoluto milímetro, todo está adaptado 100% a realidad virtual, se puede, porque han hecho mods y cosas por el estilo, se puede jugar sin realidad virtual y es un juego completamente distinto porque todo tiene una fisicidad absoluta. De hecho, en la bibliografía tenéis una conferencia de 50 minutos de un señor de Valve explicando cómo hicieron para que se pudieran abrir puertas.
Y evidentemente está resumiendo y no te está hablando de todos los prototipos. Y te está hablando de las diferentes sensaciones que tiene la gente según hacia dónde se abre la puerta, según cómo funciona la manilla, según si estás girando, si estás bajando, si estás subiendo, si estás pulsando un botón. O sea, ese fue el nivel de enfermedad con el que desarrollaron eso. No he visto una sola crítica mala del videojuego. Todo el mundo te dice que es una excusa perfecta para probar la realidad virtual. El tope de usuarios en el mes que salió fue 16.000 usuarios. ¿A poco que hayáis visto alguna estadística de algún videojuego en el mes de salida? 16.000 usuarios en el mes de salida es un chiste. Es un chiste absoluto. Un día cualquiera en el que te mire el pico diario de usuarios de Counter-Strike, por ejemplo, en Steam, estamos hablando de 1 millón como normalidad absoluta. Y repito, la killer app de una de las franquicias más deseadas de todos los tiempos. Y el nuevo juego que hay que jugar, pero como es en realidad virtual, la gente no lo juega. José Antonio, ¿hay juegos de realidad virtual que venden más? Sí, claro. Por ejemplo, el Beat Saber en toda su vida útil ha vendido 4 millones de copias. Ah, suena impresionante, tal. Pues que no lo es. El juego más vendido del 2022 era el Elden Ring y, si no recuerdo mal, 17 millones de copias. En 9 meses que estuvo en venta en 2022. Juegos más vendidos de todos los tiempos han vendido 300 millones de copias. 200 millones de copias. Dentro del nicho que es 4 millones de copias está muy bien, sí, pero tienes que asumir que es un nicho. Y en esos 4 millones de copias también ha regalado un montón de copias Meta, del Beat Saber, que lo compró, bla 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 bla, porque luego también vende muchas cosas mediante DLC, o sea que todo ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Entonces, de verdad, siento ser el Grinch, siento ser el malo, siento venir aquí a decir, os estoy explicando realidad virtual, la realidad virtual muy bonita y tal, y luego la realidad virtual no da dinero, pero es simplemente la realidad. Entonces, ya está, no hay futuro, todo esto es horrible, nos dedicamos a otra cosa, nos dedicamos a sesar pollos, nos metemos a monjes, a descapullar micos, ¿qué hacemos? La respuesta, en mi opinión, está en la realidad aumentada. La realidad aumentada, la historia es completamente distinta. La realidad aumentada se está estandarizando a pasos agigantados en absolutamente todos lados. Comparando lo que hablábamos antes de la killer app de realidad aumentada es el Pokémon GO, que ya lo he referenciado varias veces. El Pokémon GO lleva más de 500 millones de descargas en su vida útil. Cuando el Pokémon GO lo petó y salía en todos lados en las noticias y se volvió una locura absoluta y todo era noticias relacionadas con Pokémon GO, accidentes de tráfico relacionados con Pokémon GO, gente que pedía a Niantic que le quitara... Era Niantic la que hacía el Pokémon GO, ¿verdad? Sí. Que le quitara un Pokémon de su jardín porque se colaba la gente en su casa y allanaba su morada para pillar un Pokémon que había en su jardín. A día de hoy todo eso se ha pasado. Dice, bueno, ya no juega nadie al Pokémon GO. 65 millones de usuarios activos. Después de pasarse la locura inicial. 3-4 años después, creo recordar, que ha pasado desde que salió el Pokémon GO. Y repito, eso a nivel de videojuegos, que estamos en un curso de especialización de videojuegos. Pero las mismas tecnologías que se usan para los videojuegos se pueden usar para todo tipo de cosas de realidad aumentada. No es lo mismo ni se parece. Si tú usas una aplicación de traductor que captura un texto y te lo traduce, no se parece en absoluto que ese texto te lo ponga en un TXT y te lo enseñe en texto plano, que la aplicación sea capaz de utilizar realidad aumentada para tú apuntas al cartel y te pone exactamente el mismo diagrama del cartel, pero con los textos traducidos sobreimpresos encima. Y tú estás mirando a través de tu móvil y tú estás viendo el mismo cartel en el mismo sitio con el mismo diseño y todo el reparto igual y todo el lenguaje gráfico igual, pero con los textos traducidos a tu idioma. Eso es una salvajada y eso se está haciendo ya. Y lo que pasará, que está pasando con la realidad aumentada, es que se está estandarizando tanto y se meterá tanto en todos sitios que con el tiempo dejaremos de llamarla realidad aumentada, simplemente daremos por hecho que es una app de móvil o hablaremos de otras cosas o tal. Pero desde luego a la hora de desarrollarlo se desarrolla con interfaces XR de realidad aumentada. Entonces,
¿Qué puedo decir? Pues vuelvo a lo mismo. No vengo aquí a hablar de doom and gloom, de qué horrible es todo, de esto no vale para nada. Simplemente de que no es tan raro. Mirad las tendencias ahora mismo de entretenimiento. Cada vez nos gusta más la inmediatez, cada vez nos gusta más la comodidad, la sencillez para absolutamente todo. Nos hemos acostumbrado a pagar suscripciones por cosas que no son nuestras, simplemente a cambio de tener el lujo de tener una aplicación en el móvil que le doy un botón y me veo una película donde me dé la gana a la hora que me dé la gana. En esas condiciones y teniendo en cuenta que cada vez tenemos más oferta de ocio, cada vez hay más lucha por nuestros minutos de atención, considerar que es una opción válida y una opción que tiene posibilidad de triunfar en el mercado global, el concepto de comprarte unas gafas que solo valen para una cosa, desalojar una habitación para no tropezarte con nada porque necesitas los 6 grados de libertad para que la realidad virtual tenga algún sentido dependiendo de la experiencia, y aislarte del mundo en un entorno que además te puede causar y causan mareos, desorientación, accidentes, caídas y demás, a cambio de una experiencia que es realmente interesante, pero que como toda experiencia nueva se va diluyendo, pues es que entiendo perfectamente los números que hay y no veo ninguna incoherencia con las tendencias actuales del mercado. Mientras que la realidad aumentada se basa mayormente en el concepto de utilizar esto, el cuadradito negro que llevamos todos en el bolsillo, para ver el mundo a través de eso y ver más cosas, ver monumentos que ya no están, pero a través de la realidad aumentada está, ver Pokémon que no existen, pero en el móvil sí los vemos, o ver traducciones que solo existen en nuestro pequeño mundo, en nuestra pequeña realidad aumentada. Resumen, que por supuesto que vamos a ver las dos cosas, por supuesto que vamos a seguir viendo realidad virtual y realidad aumentada, pero no puedo ser coherente con lo que me dicen los datos y con a dónde va el dinero si no os digo que obviamente vamos a tender a centrarnos más en la realidad aumentada que en la realidad virtual. Y ya está, eso es lo que os quería comentar. Para eso 2 páginas de bibliografía y para eso tanta referencia y tanto dato. Pero quería asegurarme de que no os estaba dando mi opinión, sino lo que cuadra con la evidencia disponible. ¿Preguntas? ¿Dudas?